Muy buenas, gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Opinando de Videojuegos. Ya sabéis, esta serie que poco a poco se va consolidando cada vez más en el canal y también a los que lo escuchan desde Spotify, donde os voy contando un poco mi opinión sobre los videojuegos que voy jugando. Hoy tenemos a un peso pesado, hoy tenemos a tal vez el mejor videojuego que juegue este año, no lo sé. Hoy tenemos a Ori and the Will of the Wisps, un videojuego que no sabría definirlo con una palabra que no fuese obra maestra, maravilloso, impresionante. Es único. Bueno, único no, porque también está Blind Forest, pero es Excelsior, ¿sabes? Es perfecto. Ori and the Will of the Wisps lo he jugado en Nintendo Switch y os voy a contar un poco qué me ha parecido, pero ya desde primeras, si queréis así como un resumen, un titular, compradlo, ¿vale? O sea, es una maravilla, tenéis que jugar este juego, es impresionante. Es de estos juegos que son únicos, es que es único, de verdad, tenéis que jugarlo. Pero bueno, voy a empezar a contaros un poco las cosas. Tengo aquí una pequeña lista con algunos puntos que me gustaría tratar. En primer lugar, me gustaría hablar de la historia de Ori and the Will of the Wisps, porque viniendo de Ori and the Blind Forest, la historia sigue más o menos el mismo ritmo a la hora de contarla, pero es sorprendentemente más oscura y tiene algunas escenas que dices tú, ostras, se han atrevido con algo que es bastante complejo. Aún así, es un juego maravilloso, la verdad, y la historia se transmite, bueno, evidentemente no es lo importante, no es un The Last of Us, es un videojuego que se centra mucho en el gameplay y en tu experiencia como jugador, pero aún así es impresionante cómo se han atrevido a contar ciertas cosas que no voy a decir, no voy a hacer spoilers, pero todo es maravilloso y el final es inesperado y impresionante. Es que es impresionante. No puedo hablar más porque empiezo con los spoilers, así que simplemente diré que es impresionante. Y además una cosa que me ha gustado mucho es que conforme vas avanzando en la historia, el menú de pausa del juego va cambiando y se van añadiendo pues personajes que vas conociendo o habilidades que vas consiguiendo y van apareciendo ahí como decorándose alrededor del menú de pausa, de manera que al principio el juego está casi vacío y al final del juego lo tienes completo con un dibujo que está chulísimo. Eso es un detalle, tampoco es nada del otro mundo, pero me ha gustado mucho como detalle. Vamos a hablar ahora ya del gameplay, del corazón de Ori and the Will of the Wisps, y me gustaría tratar en primer lugar el mapa, porque es gigantesco. Mira que en Ori and the Blind Forest el mapa era bastante grande, pero en The Will of the Wisps es impresionante porque cuando parece que el mapa ya es muy grande, se amplía y se vuelve más grande aún, y está muy bien. Y además no solo que sea inmenso, porque puede ser que sea un mapa inmenso, pero que luego se desaproveche ese espacio y sea pues el típico juego de mundo abierto. Entiéndase que esto no es un mundo abierto como tal, porque es un juego en 2 dimensiones, pero en ese sentido de que puedes ir un poco a donde quieras, no estás todo el rato guiado por una historia, es un Metroidvania a fin de cuentas, pues puede caer en el error de hacer un mundo muy grande pero que esté vacío. Y en cambio en este juego no es así, o sea, hay puntos que sí, vale, son de paso y no hay mucha cosa, pero hay otras zonas donde hay un montón de NPCs, o sucede una misión secundaria interesante, hay alguna cosa, un desafío del entorno que tienes que averiguar, un puzzle oculto, no sé, está muy chulo. Son pequeños detalles que se esconden a lo largo de todo el videojuego, pero la verdad es que la experiencia es brutal y me gusta mucho el tamaño del mapa, creo que es adecuado. Más grande a lo mejor se habría hecho abrumador, y más pequeño, bueno, no habría pasado nada, pero cuanto más mejor en este caso, así que perfecto. Además, como no podía ser de otra manera, y como ya venía diciendo en el tema del mapa, es que el hecho de que el mapa sea grande se ve ayudado de que es un diseño impresionante a lo largo de todo el juego. Los desafíos, los puzzles que están hechos no son difíciles, no me he encontrado nada que haya sido no sé qué hacer aquí, salvo, bueno, en concreto recuerdo un puzzle que sí que era un poco de perfect timing, no mucho, pero un poco sí, pero a excepción de eso, la mayoría de veces estaba todo muy bien hecho y además está muy bien diseñado porque no te pierdes. Es un juego en el que no te pierdes, pero tampoco te están guiando con la mano, sino simplemente pues te van dejando las cosas un poco caer, a lo mejor te dejan ahí un salto que es claramente imposible, pero a la vez te dan esa libertad del Metroidvania de, mira, este salto técnicamente está hecho para que lo hagas con un triple salto, pero a lo mejor si haces un doble salto, lo enlazas, un choque en la pared, saltas sobre un enemigo y tal, llega. Que a mí me ha pasado varias veces en el juego, de zonas que tienen a lo mejor pues alguna cosa extra o algún coleccionable, alguna cosa escondida, que claramente están diseñadas para más adelante, pero que si tú te pones ahí a rascar y intentar
engancharte a las paredes y a saltar sobre determinados sitios, acabas llegando, y en concreto creo que me pasó 2 o 3 veces, y es una cosa que te dice, ostras, es que el juego está muy bien hecho, porque tiene esto que está diseñado para tener esta habilidad, pero si tú eres lo suficientemente habilidoso, valga la redundancia, con tus habilidades, valga la redundancia otra vez, lo consigues hacer. El juego no te pone una pared de no puedes pasar, no, te dice, bueno, vale, pues si te esfuerzas. En eso me ha recordado mucho a Breath of the Wild, que era muy de ese estilo, de mira, esto está pensado para que tengas esta habilidad, pero oye, si tú te animas y te pones a hacer pruebas, igual consigues pasar, o sea que no pierdes nada por hacerlo. Y eso me gusta mucho, porque te da una sensación de libertad, te da una sensación que a lo mejor hace el juego más trascendente, rompe un poco esa sensación de lineal que puede caer a veces en algunos juegos. Luego me gustaría hablar tal vez del punto más destacado de Ori and the Will of the Wisps, y con el que yo creo que me vuela la cabeza cada vez que juego a Ori, tanto al primero como el segundo, y es la agilidad de Ori. Y no solo la agilidad de Ori, sino la capacidad que tiene el juego, de ese game feel, de hacerte sentir la agilidad de Ori. Se mueve de una manera fluida, las transiciones en las animaciones de los movimientos son perfectas, y todo lo que hagas, las habilidades, los saltos, cómo atacas a los enemigos, la sensación que te está transmitiendo, todo ese feedback que te está dando constantemente en el juego es impresionante. O sea, es un juego que no podría ser mejor en ese aspecto. Es simplemente increíble. Responde a la perfección a todas tus acciones. Tiene unas habilidades que están muy pulidas y que hacen justo lo que tienen que hacer. No vas a encontrarte con situaciones en las que el personaje ataque mal o vaya en una dirección en la que tú no querías. No te vas a encontrar con momentos en los que el personaje se queda atascado o que claramente no pueda realizar un salto a un sitio, o a lo mejor la animación no es fluida. No, es que en todo momento es perfecto. Y eso es algo que a mí me parece el mejor punto del juego, sin lugar a dudas. La agilidad y la sensación de perfección, de pulido al máximo que tienen los controles. Y un poco con este tema de la agilidad vendría el tema de las habilidades. Es un juego que tiene una cantidad de habilidades razonable. No es excesivo, pero también tiene bastantes, y algunas de ellas son muy útiles. Lo que me ha pasado en concreto con el juego, que tampoco creo que sea algo malo, ojo, a lo mejor depende del tipo de jugador, pero lo que me pasó es que cuando empecé a jugar al juego, que de hecho tenéis el gameplay en el canal, cuando empecé a jugar adquirí una habilidad, nada más empezar, la primera que puedes adquirir creo que es, y es que no la he cambiado en todo el juego. O sea, he tenido, evidentemente conforme progresas se te desbloquean nuevas opciones y puedes comprar más habilidades, pero es que no las he comprado porque no lo he visto necesario. Estaba tan a gusto con esa habilidad que no me ha hecho falta, y al final he acabado comprando el resto de habilidades cuando ya había terminado el juego porque me sobraba el dinero, pero hasta entonces no me hacía falta. Eso que dice, bueno, por un lado habla bien del juego porque significa que las habilidades son muy satisfactorias, y por otro lado, bueno, es que no lo veo como algo malo, simplemente a lo mejor en el futuro vuelvo a jugar y elijo probar una habilidad diferente. Simplemente me gustó tanto esa y me sentí tan a gusto con ella que he seguido con ella jugando a todo el juego. Pero, no obstante, el hecho de que haya muchas habilidades sí que es cierto que le aplica dinamismo, aunque no me ha gustado mucho tal vez el sistema de las habilidades. Me gustó más Blind Forest en el sentido de tener un árbol de habilidades, y no Will of the Wisps, que es más simplemente de comprarlas, ¿sabes? Tú te vas con un NPC que te las va vendiendo. Eso se me resulta un poco confuso, y de hecho me ha pasado que hay el NPC que te vende las habilidades, no me acordaba de quién era, entonces me lo encontré al principio del juego y no fue hasta la segunda mitad del juego que ya dije, oye, pero este personaje ¿dónde estaba? ¿Quién era? Y entonces fue cuando lo encontré y ya pude comprar alguna otra cosa. Entonces el problema es que te divide tanto la compra de habilidades y de distintos elementos y de las mejoras, por ejemplo, porque tú tienes las habilidades, luego tienes las mejoras, están divididos en NPCs diferentes, y al final eso se vuelve un poco confuso porque ya no sabes, tú quieres algo y no sabes quién lo tiene ni dónde está. Entonces no me ha gustado tanto, me gustó más que en Blind Forest simplemente tenías tu árbol de habilidades de toda la vida, vas consiguiendo tus puntos de habilidad y canjeas las habilidades que quieras. Me gustaba más ese sistema, la verdad. Pero bueno, eso no quita que los NPCs le aporten un toque muy especial, porque sí que es cierto que Ori and the Blind Forest tal vez era un poco más vacío como juego, y este en cambio pues tiene, no muchos, pero sí tiene unos cuantos NPCs que te encuentras a lo largo de la aventura, además de forma repetida, y eso le aporta vida y le aporta mucho más alegría y mucho más dinamismo al juego. Conforme te vas pasando las zonas, pues ves cómo aparecen NPCs en esas zonas que tú ya has completado, y no sé, le da un toque. Los NPCs le aportan al juego ese sentimiento de vida y de naturaleza que transmite constantemente un juego de Ori. Ahora ya vamos a dejar a un lado todo este tema de componentes del gameplay y vamos a hablar de los gráficos. Ori and the Will of the Wisps es impresionante de forma visual, es impactante. Es un videojuego con una paleta de colores preciosa y con unos gráficos que
están en constante movimiento y que transmiten una sensación de vida inigualable e inmejorable. Simplemente impresionante, es que no tengo palabras, es perfecto, es perfecto. Ori and the Blind Forest era perfecto, Ori and the Will of the Wisps de alguna forma es perfecto, ¿sabes? O sea, no sé cómo lo han hecho, pero han mejorado lo inmejorable. Es simplemente increíble. Claro, eso sí, esta mejora visual en este caso les ha pasado un poco de factura, y es que la versión de Nintendo Switch no es tan perfecta como lo era la de Blind Forest. Mi experiencia jugando a Blind Forest fue exquisita, no noté prácticamente que yo recuerde ninguna caída, ni ningún error, ni ninguna cosa, y en cambio con Ori and the Will of the Wisps sí que es cierto que sí que me he encontrado 3 crasheos a lo largo del juego, donde simplemente se me cerró. Sospecho que tienen que ver con la suspensión de la consola, porque siempre me pasaba cuando dejaba la partida el día anterior, dejaba la consola en modo suspensión y al día siguiente volvía a jugar y por tanto no abría el juego, sino que ya estaba abierto, ahí a la hora me craseaba. Sospecho que tiene que ver eso, aunque luego ya no me pasó de nuevo, así que no lo sé. Y sobre todo lo notaba mucho cuando abría el mapa. Cuando abrías el mapa, el juego como que le cuesta trabajo cargarlo, y cuando eso se junta con la suspensión, sospecho que eso tiene que ver con los craseos. También cuando aparecen letreros que llegas a un lugar y sale el nombre del sitio, si sale el nombre, tú le das al mapa justo en ese momento y a lo mejor llevas el juego ya unas horas abierto, crasea. No sé por qué, pero crasea. Más allá de eso, pues lo que he notado también son caídas de frames. Caídas de frames en algunos casos bastante notables. El juego generalmente se mueve a los 60 fotogramas por segundo, pero hay veces que cae por debajo de los 30 fuerte, ¿eh? O sea, pega algunas caídas, son temporales y muy breves, pero las pega. Entonces, la experiencia no es tan pulida como con Blind Forest. Pero claro, es que el juego visualmente y gráficamente es mucho más cargado. Entonces, puede ser que se le pueda perdonar, pero sí que es cierto que estaría bien al menos el tema de los craseos. Los fotogramas lo puedo perdonar porque no son muchas veces, pero los craseos sí que es cierto que alguna vez estaría bien que lanzasen un parche y lo arreglasen un poco, porque empeoran un poco la experiencia de juego. Y de hecho, hablando también del tema gráfico, también me he encontrado que algunos fondos, ojo, no muchos, pero sí algunos fondos están un poquitín pixelados. Entiendo que es para hacer la versión de Nintendo Switch más estable, pero hay algunos fondos que se ven bastante pixelados, y a veces incluso he llegado a sospechar de si la resolución era todo el rato Full HD o bajaba un poco, porque me daba la sensación con los dientes de sierra y tal, de que a lo mejor no siempre se mantiene el Full HD, pero no estoy seguro, esto no lo sé, habría que comprobarlo con algún programa o algo, yo no lo sé, pero me daba la sensación de que a veces se veía un poquitín pixelado y un poquitín más borroso, aunque quiero dejar claro una cosa, todo esto es de forma temporal y ni mucho menos es algo que afecte al gameplay negativamente, ¿vale? Alguna caída, algún bajón a lo mejor de resolución o algún fondo un poco pixelado, pero en ningún momento eso es secundario, ¿vale? Digamos que el juego todo el rato se centra en intentar hacer el gameplay lo mejor posible, entonces a veces tiene que sacrificar estas cosas, en ningún momento lo estoy justificando, debería de ser lo más perfecta posible la experiencia, pero creo que viendo el juego en un conjunto, bueno, es perdonable. Dado lo que nos está aportando, creo que es perdonable. Además, otro error que he encontrado en mi partida tiene que ver con la cámara, y sospecho que es con la carga de los escenarios. Me ha pasado a veces, sobre todo conforme más avanzado iba en la historia, que evidentemente ganaba más agilidad con el personaje y me podía mover más rápido, me ha pasado que cuando iba a moverme de una zona a otra en el mapa, pues algunas zonas están encapsuladas, es decir, el mapa no es 100% abierto, sino que hay ciertas zonas donde tiene que vas a una esquina, ¿no? Se para la cámara y te arrastra y te enseña el otro escenario. Es el típico, para que me entendáis, el Zelda clásico de la NES, ¿vale? Que tú ibas caminando, salías por una esquina y te movía la cámara hacia arriba, ¿no? O hacia la derecha, la izquierda, donde fuese. Pues en Ori eso también lo hace. El escenario es bastante grande, pero a veces sí que tiene que hacer eso para cargar. ¿Qué pasa? Que cuando iba al final de la historia ya bastante veloz con el personaje y a lo mejor pues iba por un coleccionable que me había dejado en una esquina del mapa e iba a toda velocidad en esa zona, pues había veces que el personaje Ori pasaba de largo, o sea, se metía ya en el siguiente escenario y la cámara durante fácil 2 segundos se quedaba ahí parado un poco cargando hasta que ya se desplazaba. ¿Y eso qué provocaba? Pues que a veces hay enemigos que están a lo mejor muy en el borde y entonces Ori cambia de lado, tú todavía no lo ves porque la cámara sigue enfocando el escenario actual, el enemigo te ataca, te hace algo y cuando giras, pues Ori a lo mejor está el pobre que le han herido, ¿sabes? Entonces eso es un poco como no me gusta, debería a lo mejor de pararse un poco el juego o algo, pero que Ori tú lo tengas fuera de la pantalla y no lo estés viendo y te lo estén atacando no es justo. Entonces no he llegado a morir nunca por eso, pero sí que es cierto que da un poco de rabia que la cámara de repente se mete en el siguiente escenario y te encuentras que Ori le están atacando. No está bien, no está bien. Un pequeño detalle, ¿no? Pero bueno. Y más allá de eso, he notado también algún glitch visual en el escenario del fondo. En el escenario principal va todo bien, pero en los fondos a veces he encontrado pues que alguna cosa parpadeaba, desaparecía y aparecía dependiendo de dónde te encontraba exactamente. Pequeños detalles que no es nada del otro mundo, pero bueno, Ori and the Blind
Forest no los hacía. Entonces son pequeños detalles que a la larga se notan y que sí que es cierto que manchan un poco la experiencia. Más allá de eso, solo me quedaría hablar de el sonido. Y más que del sonido, los efectos en general, los efectos de sonido son bien, están bien. Me gustaría hablar de la música. La banda sonora de Ori and the Will of the Wisps es imposible de describir con palabras, ¿vale? Este silencio que acabo de hacer creo que define a la perfección la banda sonora de Ori and the Will of the Wisps. Acompaña de una manera única el videojuego, acompaña de una manera única las secuencias de acción, las secuencias dramáticas, acompaña también de una manera única a la propia iluminación y los colores. Afecta mucho cuando se nota muchísimo el cambio en la música cuando estás a lo mejor en un entorno que es más verde, más alegre, o cuando estás en un entorno más oscuro, que la música se pone más ténebre, y es impresionante, es que es perfecta. Y cuando llegan momentos emotivos, que los hay, por supuesto, es un juego de Ori, hay momentos emotivos, la música te eleva a otra perspectiva. O sea, hay veces en los que es que no necesitas ni al videojuego, ¿sabes? Cierras los ojos y la música te logra transmitir lo mismo, o incluso más. Es impresionante, y tal vez sea, ojo a lo que voy a decir, y esto no lo tenía pensado decir, pero estoy cayendo ahora, y es que puede que sea el juego con mejor banda sonora que haya jugado nunca. Es increíble, en todo momento, como la música se mantiene como un 10. O sea, en ningún momento baja el nivel, siempre está a tope, dándolo todo. Es increíble. De verdad, la banda sonora de Ori and the Will of the Wisps es algo que me llevo con mucho cariño y mucha alegría y muchos recuerdos de este videojuego, y es algo único, de verdad. Ojalá todos los juegos tuviesen una banda sonora del nivel de la de Ori and the Will of the Wisps, sin lugar a dudas. Y en fin, ya eso es un poco todo lo que os quería comentar sobre el videojuego, haciendo un poco resumen y un poco aunando conceptos. Me quedo con que Ori and the Will of the Wisps mejora la fórmula que era inmejorable de Ori and the Blind Forest, es mejor en prácticamente todos sus aspectos, y lo único que le pasa factura, al menos en la versión de Nintendo Switch, es el rendimiento y algunos detalles, bugs y glitches que hay a lo largo de la aventura. Nada que afecte negativamente a la jugabilidad, más allá de esos 3 crasheos que os he dicho, y a excepción de eso, pues el juego es rápido también, decir, los tiempos de carga son también están bien, no son rápidos ni lentos, están bien. Y es un juego muy fluido, con un game feel impresionante y una música que está a la altura en todo momento. Creo que ese sería el resumen perfecto de Ori and the Will of the Wisps. ¿Cuántos va a durar el juego? Pues el juego va a durar entre 10 y 15 horas. Depende de la velocidad con la que os lo paséis. Yo la verdad es que me lo he intentado completar casi todo. No me he hecho el 100%, pero casi. Me he dejado, creo que algún coleccionable por ahí que no sé dónde está, pero bueno, prácticamente lo tengo todo, todas las habilidades y todas las cosas. Me ha gustado mucho como Metroidvania el ir explorando. O sea, cada vez que terminaba una zona, luego me iba a repasar todo el mapa a ver si con la habilidad nueva que había conseguido podía acceder a nuevas zonas. O sea que lo he dado un buen repaso todo el rato, le he dado un buen repaso y me ha encantado. Y es un juego al que sin duda alguna volveré. O sea, en el futuro me haré una maratón y jugaré a los 2 Ori porque son impresionantes. Y ojalá que Moonlight Studios siga haciendo juegos de este estilo. No sé si harán más Ori, pero juegos de este estilo, porque se les da muy bien y hacen un gran trabajo. Tengo curiosidad por ver cómo se movería este juego en una Xbox, la verdad, porque si a Switch más o menos va bien, salvo las caídas de frames, en una Xbox tiene que ir sobradísimo. De hecho, si no me equivoco, en Series X va a 120 fotogramas por segundo. No sé si a 4K, creo que sí que era 4K 120, y con razón. Es impresionante, es un juego impresionante y totalmente recomendado. O sea, hay juegos que os digo, bueno, pues está entretenido, y este es un must play, ¿vale? Si tienes una Nintendo Switch, tienes una Xbox o tienes un ordenador, cómpratelo, ¿vale? Porque te va a volar la cabeza, de verdad. Es de los mejores juegos que haya jugado en mi vida, sin lugar a dudas. Ori and the Will of the Wisps. Precioso, impresionante y único. Así que nada, esta ha sido mi opinión de Ori and the Will of the Wisps. Como podéis ver, lo pongo por los cielos, y ya digo que es el mejor juego tal vez que vaya a jugar este año. Ahí ya veremos Breath of the Wild 2, pero ya os digo que sí, y os lo recomiendo 100%. Es una compra de la que no os vais a arrepentir, casi con total seguridad. Así que nada, si lo habéis jugado podéis comentarme también, ya sabéis, vuestra opinión. Me interesa saberlo, porque igual no a todo el mundo le ha gustado, a lo mejor no es un juego para todos, pero yo creo que sí, que es un juego impresionante. Así que nada, nos vemos en próximos episodios de Opinando de Videojuegos o en vídeos en mi canal de YouTube. ¡Nos vemos! ¡Chao!